Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este lunes de la primera semana del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Comienzo de la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 6. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora en esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, y por medio del cual ha ido realizando las edades del mundo. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa. Y habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de su majestad en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Pues, ¿a qué ángel dijo jamás, Hijo mío eres tú, hoy te he engendrado? O, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Y en otro pasaje, al introducir en el mundo al primogénito, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. Salmo 96. Adorad a Dios todos sus ángeles. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Justicia y derecho sostienen su trono. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Ante él se postran todos los dioses. Porque tú eres Señor altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 20. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed la buena noticia. Pasando junto al lago de Galilea vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo, venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. Comenzamos hoy un nuevo tiempo litúrgico, denominado tiempo ordinario, es decir, un tiempo que sigue un orden lógico de 34 semanas, para llevarnos a una mejor comprensión de la globalidad del misterio de Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador, quien instaura un reino de gracia, de justicia y de paz y de salvación, con el anuncio y la invitación a la conversión de la fe, de la mentalidad y de la conducta, como harían los profetas que lo preceden, y especialmente el último de los profetas, Juan el Bautista. Nos acompañará durante los domingos el evangelista Marcos. Y en la semana comenzaremos ordenadamente el evangelio con Marcos, luego con Mateo y por último con Lucas, conocidos como los evangelios sinópticos, llamados así porque siguen líneas paralelas en su conjunto. Como Marcos será el evangelista que nos acompañe durante este año, vale la pena destacar algunos elementos que sobresalen en su evangelio para un mejor conocimiento, acercamiento, comprensión y seguimiento de la persona de Jesús. Como dice San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Y lo primero que hay que destacar es que este evangelio fue el primero en escribirse, rebasada ya la primera mitad del siglo I, hacia el año 60 o 70 después de Cristo. Sus destinatarios serían no judíos, una pequeña comunidad establecida en la gran ciudad de Roma, no judíos a los que el evangelista tiene que explicar expresiones y costumbres judías. Corrían tiempos difíciles para ellos, eran odiosos tanto para los judíos como para los romanos. La fidelidad a la doctrina de Jesús comportaba el riesgo continuo de verse despreciados, maltratados e incluso perseguidos,
como ocurrió en tiempos del emperador Nerón en el año 64 después de Cristo. En esta situación de persecución y de crisis, se hacía necesario afianzar la fe. Es el primero en usar la palabra evangelio, buena noticia, con la que inaugura la predicación de Jesús, con el anuncio del reino y el llamado a la conversión. Para Marcos, conocer a Cristo implica un seguimiento radical, decisivo y definitivo, como lo vemos incluso en el Evangelio de hoy, en el llamado a los primeros 4 discípulos, quienes dejándolo todo, de inmediato lo siguieron. Marcos ya desde el principio fue identificado como una persona en estrecha relación con los apóstoles Pedro y Pablo, y buen conocedor de los principales centros de irradiación del cristianismo primitivo. El tema central y dominante del Evangelio es la identidad de Jesús, su persona, que suscita siempre un gran interrogante que define la aceptación o el rechazo, el seguirle o simplemente la indiferencia. ¿Quién es este? Son muchos los que se interesan por esta cuestión: los demonios, los discípulos, la gente, Herodes, el sumo sacerdote, Pilato, el oficial romano. Una pregunta, un interrogante que está desde el principio del Evangelio. Lo atraviesa todo y termina siendo preciso y claro en la confesión del oficial romano que lo ve morir. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. El Evangelio de Marcos es presentado como un camino que se hace con Jesús. Lo acompaña el denominado secreto mesiánico, es decir, la prohibición de Jesús de revelar su identidad como hijo de Dios para evitar mesianismos políticos que partan de una ligera aclamación que no comprometa la vida, porque solo será aclamado como tal cuando haya cumplido la misión encargada por el Padre, y así se evite una visión equivocada de su misión e identidad. Para Marcos, como para toda la cristiandad primitiva, el título de Hijo de Dios era sin duda el más adecuado para expresar tanto el origen divino de Jesús como su vinculación sin igual a Dios y su verdadera humanidad. Para Marcos, este secreto mesiánico debe llevar siempre a una apertura, la búsqueda, el esfuerzo por una comprensión mejor de la persona de Jesús. Pues el cristiano no puede nunca contentarse con fórmulas fijas. Por eso debe plantearse siempre la pregunta transversal del Evangelio: ¿quién eres? De ahí la importancia del tema que hoy nos presenta el Evangelio ya desde el inicio, y es el discipulado, en el que se resalta la vocación, llamado, la elección y la misión: os haré pescadores de hombres, y la respuesta: inmediatamente dejaron las redes a su padre Zebedeo y a los jornaleros. Estos son destinatarios únicos de la enseñanza en la que Jesús muestra las consecuencias de su caminar hacia la cruz. Los discípulos son un constante punto de referencia para Marcos, pues constituyen un grupo expresamente llamado y elegido por Jesús para una tarea específica: acompañarlo y ser enviados a predicar. Tarea dada a la Iglesia, a toda la comunidad de los creyentes que se bautizan, se convierten y creen en el Evangelio. La buena noticia de Jesús, Evangelio, como Mesías e Hijo de Dios, para Marcos no es doctrina científica o mera especulación intelectual a base de nociones y títulos. Es la comunicación de un hecho que quiere ser estilo de vida. El evangelista se propone mostrar con un lenguaje sencillo, repetitivo, preciso y progresivo que Jesús es realmente el Mesías esperado, pero su mesianismo, contrario a la expectativa del mesianismo esperado por la tradición, es un mesianismo sufriente, hijo de hombre, de quien posee a la vez la condición divina, hijo de Dios. Marcos no usa el término cronos, tiempo de calendario, para designar el tiempo cumplido.
sino usa el término kairos, tiempo permanente de salvación, que pone al creyente en un camino constante de identificación con el misterio de Cristo, que pone al hombre en camino de conversión permanente y de identificación con ese misterio del amor de Dios, que vino a salvarnos de los pecados y a instaurar su reino como buena noticia. ¿Qué mensaje entonces podemos dejar para nosotros hoy a la luz de esta palabra de Dios que hemos proclamado? Primero, la primera lectura nos dice que en distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente por medio de hombres, de signos y de prodigios. Hoy nos habla a través de su Hijo, que es el reflejo de su gloria, impronta de su ser, que sostiene el universo, quien muriendo realizó la purificación de los pecados, y su nombre, Salvador, es sublime, pues su misión indicada por ese nombre fue realizada en plenitud, revelando el verdadero nombre y rostro de Dios, que ama perdidamente al hombre y busca por todos los medios salvarlo y tenerlo siempre consigo. Segundo, conocer el nombre de Dios en Jesucristo, palabra eterna del Padre, no puede suscitar otro sentimiento que el que expresa el Salmo 96 que hemos proclamado, que es la alegría, pues Dios está reinando, porque la justicia y el derecho sostienen su trono, aunque en la realidad pareciera todo lo contrario. Sin embargo, en tantas ocasiones, circunstancias y acontecimientos, esa palabra de Dios es eterna y eficaz como espada de doble filo. Tercero, el tiempo de Dios es un anuncio gozoso de salvación, es un kairos de vida nueva que a través de la conversión que debe acompañar toda la vida de un cristiano, lo debe comprometer radicalmente en la escucha de ese llamado, en el seguimiento decidido de la persona de Jesús y en el anuncio, como pescadores de hombres, de la gracia que nos ha traído Jesucristo el Señor. Y esa conversión permanente hace del cristiano un santo, vocación a la que hemos sido llamados, como dice San Pedro. Y el Papa Benedicto XVI dice en la audiencia general del 13 de abril del 2011, la santidad, la plenitud de la vida cristiana, no consiste en realizar empresas extraordinarias, sino en unirse a Cristo, en vivir sus misterios, en hacer nuestras sus actitudes, sus pensamientos, sus comportamientos. La santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros, por el grado como con la fuerza del Espíritu Santo modelamos toda nuestra vida según la suya. La Santísima Virgen María y San José nos acompañan a hacer este camino con San Marcos para escuchar, seguir e identificar nuestra vida con la de su Hijo Jesucristo el Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Oración a San José del Papa Francisco para el año de San José, Padre y custodio del Redentor. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.